Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la octava jornada y la segunda clase de esta octava jornada de la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de hoy vamos a continuar con el análisis y diseño de conexiones metálicas. En la clase pasada nosotros trabajamos con una conexión que permitía momento en la base, pero no necesariamente vamos a permitir que la base rote o que tenga un momento liberado allí. Entonces, la mayoría de los casos que nosotros, de la base, vamos a decir, los casos de cálculo, nosotros siempre consideramos que las bases son empotradas. Quiere decir que en la placa tiene que llegarse los diagramas, tiene que llegarle momento en X, momento en Z. En este caso recuerden que tenemos una vamos a decir, dislocación de los ejes, los ejes transformados, pero necesitamos tener momento alrededor de esos ejes que son, vamos a decir, están en el mismo plano de la base. Entonces, en estos casos nosotros vamos a utilizar el diseño de la plancha base, pero no la primera opción, sino la segunda opción que aparece acá, que es para bases empotradas. Cuando estamos hablando de empotradas, quiere decir que vamos a tener los momentos en la base, los vamos a poner allí. Vamos a incorporar aquí otro valor. Entonces, esta base empotrada es la que nosotros ahora vamos a utilizar para el caso por lo menos de los edificios, que tenemos que calcular las planchas base y los anclajes, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer yo clic sobre ella, se va a activar una opción, una nueva opción, o una visualización nueva. Bien, mover esto un poco para acá para que salga el dibujo. Entonces, fíjense, de la misma manera que el día de ayer incluimos los datos para la zapata, para la placa base con momentos, acá en esta lista de elementos, fíjense que aquí todos los elementos que están marcados en rojo es a lo que corresponde que deberíamos cambiar. Por ejemplo, aquí habla del número 2, evidentemente es la segunda conexión que estamos dibujando. Acá no vamos a usar un IP300, vamos a utilizar, fíjense que ya están incorporados una cantidad de elementos que ya incluí el día de ayer, y vamos a utilizar un HEB 220. Vamos a aplicarlo. Vamos a decir que tiene de material un acero, vamos a suponer un A572 o un A500 o el mismo A36. Eso va a ser dependiendo de las especificaciones del trabajo que estemos haciendo. Ahora, fíjense que automáticamente tenemos los valores HC, HBFC que están acá incluidos. ¿Sí? Estos valores que dice Conglum Different no lo voy a tomar ahorita, los vamos a modificar posterior para que vean qué aplicación tiene esto que está acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos ahora a diseñar la plancha. Fíjense que hay que tener bastante cuidado. Bueno, eso ya va a depender del diseño. Fíjense los espesores que tenemos en los TFC y en los TW, ¿no? 16 y 10 milímetros. Esos son perfiles ya de bastante espesor. Tenemos que estar pendientes cuando diseñemos las planchas base. Bueno, eso ya va a depender del diseño como tal, ¿no? De nosotros como ingenieros. Hay que tener especial cuidado cuando tomamos
espesores inferiores, en la plancha base, inferiores a las de los espesores de los materiales base. Por ejemplo, esta columna que tiene 15, creo que son 16, déjeme ver, 16 y 10 milímetros. Eso tienen que estar pendiente con respecto a los puntos de soldadura. A veces ponemos una plancha base más delgada que una de las alas y entonces eso no va a producir buena adherencia. Eso es un problema ya de conexiones, ¿no? Fíjense, en este caso, la plancha base, aquí dice base plate, no tengo elementos estos que están acá, se activarán dependiendo de la base, de un parámetro que vamos a modificar mucho más adelante, pero ahorita, momentáneamente, vamos a hacer esto. Vamos a tomar esa plancha de 600 por 600, sería 60 por 60, el perfil es 20 y pico, 20, eso es una placa muy grande. Vamos a ponerla de 450. Cuadrada de 450 y el espesor 25 milímetros, en este caso sería mucho. Vamos a suponer unos 20 milímetros, ¿sí? Esto estoy suponiendo. Evidentemente nosotros tenemos que partir de un prediseño. ¿Cuál prediseño? Ya las columnas sabemos cuáles son. Vamos a ver ahorita, como esto es un proceso iterativo, vamos a ir después revisando si la plancha es muy delgada, si la plancha es muy gruesa, etcétera, 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 y vamos a ir viendo algunos parámetros en este caso. Yo voy a poner esto a 0 a 36 también, y voy a poner un parámetro menor, voy a ponerle 10 milímetros, no le voy a poner tanto, voy a ponerle los 10 milímetros. Yo sé que va a ser un espesor como muy ajustado, pero lo voy a dejar ahí, 10 milímetros. Los pernos, que en el caso donde dice anchors, hay que estar bastante atento con el dibujo que tenemos aquí en este cuadrito. Fíjense que hay unas dimensiones L1, L2, L3, L4 y HEB, HB1, H vertical 2, H horizontal, ¿ve? Y acá hay unos valores que llamamos NB, NH. Esos son las cantidades de perno, ¿ve? Ahora, por ejemplo, fíjense, vertical espaciamiento, ¿ve? Dice E por B1. Esto quiere decir que ahorita momentáneamente tiene 70 milímetros o 7 centímetros de separación. Ese caso sería este perno a este perno en esta dirección, y este 450 sería en esta posición. ¿Ven? Entonces, fíjense esto. Ahora, nosotros como nuestra plancha es de 450, vamos a poner, fíjense que aquí hice 2. Si yo pongo, vamos a suponer que en el N vertical voy a poner 4. Entonces, fíjense que enseguida, apenas yo puse N igual a 4, se me actualiza los valores que están acá. Y ahora están separados por un punto y coma. Entonces, yo voy a hacer una representación de ese dibujo. Si yo llego y digo que NB igual a 2, es 1 y 2, 1 y 2. NB vertical no es el espaciamiento, sino la cantidad de pernos. Es un perno, 2 pernos vertical. Y en horizontal hay 2 también, 2 pernos y 2 pernos. Si yo incluyo, como en este caso que ahora dice NB igual a 4, estamos hablando de 4 pernos. Eso quiere decir en vertical que tendría que haber un perno más aquí y un perno más acá. ¿Sí o no? Entonces, si fuésemos a calcular la separación, tendríamos una separación aquí y una separación aquí. Fíjense cómo va la cosa, ¿no? EB1, EB2, EB1, EB2. Ahora fíjense que acá enseguida puso 2 veces el valor de 70.
porque está incluyendo el 70 de aquí y el 70 de acá. ¿Ven? Si ustedes van a este dibujo se dan cuenta que hay un EB2 y un EB2 repetido. Este valor sigue siendo igual acá, 70. Por esa razón, y como está marcado espacio igual, hace solamente dos espacios 70. Si yo desmarco este equal, no necesariamente van a llevar los mismos espacios. Y tendría que yo que poner otra proporción de aquí, punto y coma, 70. Para que pudiese aplicarse lo mismo. ¿Estamos claros hasta allí? Ahora fíjense, yo voy a dejar y voy a decir que en una dirección son 4 y en la otra dirección son 2. Después vamos a ver qué da esos resultados, ¿sí? Eso es para que vayamos viendo cómo vamos afectando a la estructura. Los anclajes que vamos a dejarlos de 3/4 por los momentos. Es más, los voy a hacer, no, dejémoslo de 3/4. Después, cuando veamos resultados de de la carga, vamos a ver cómo incide la variación del anclaje o cómo, en qué caso varía la plancha. Eso no nos vamos a dar, no nos preocupemos. El wedge, que es el elemento inferior, por los momentos no lo voy a considerar. El wedge, ese es un elemento que vamos a, bueno, ahí en el diagrama lo ven. En el dibujo se puede ver que él inicialmente lo está considerando. Véanlo aquí. Hasta ahora dice que es un IPE 100. No lo voy a considerar por los momentos. Después, cuando veamos los resultados, vamos viendo cómo nos puede ayudar ese elementico allí. Los welds. Los welds son la soldadura. Ahorita no les voy a poner 4 milímetros, les voy a poner 2 milímetros. O es más, les voy a poner 1 milímetro. Yo sé que esa soldadura va a ser insuficiente. Yo lo sé. Pero quiero ver que falle para que veamos dónde podemos revisar eso. La fundación, bueno, dice que es 1200 por 1200. Esa fundación vamos a ponerla de 600 por 600 el pedestal. Y 1000 de metros cúbicos. Vamos a poner este concreto, un concreto el número más chiquito que tengamos por aquí es 3. Sí. Y el ground vamos a ponerlo 30 milímetros mucho, vamos a ponerle unos 10 milímetros. ¿Sí? Todas esas modificaciones son unas pequeñas modificaciones que estoy haciendo. El código, los parámetros del código, vamos a poner que la columna es de 5 metros y todo lo demás lo vamos a dejar igual, exactamente igual. ¿Sí? Yo le voy a decir aplicar. Vamos a notar un cambio en la imagen 3D. Le voy a decir OK. Entonces fíjense que aquí es donde viene el trabajo ya de nosotros. ¿Qué es lo primero que podemos notar aquí? ¿Qué es lo primero que podemos notar en la imagen? Lo primero que podemos notar es que sí, bueno, lo primero que salta a la vista es que la separación en una de las proporciones es más larga que la plancha. Los pernos en la dirección que están, eso realmente no importa, Fermín. Que todos los ganchitos estén a un ladito o para el otro, eso sí no importa. Pero el hecho de que en una dirección están muy unidos
y que en la otra están, mira, fíjense, los pernos se están saliendo de la plancha, no están anclándose en la plancha. Si quieren estar más seguros y no lo ven en la 3D, métate en el shape. El shape es el planito. Entonces, no vayan a caer en la trampa. ¿Tú crees que interferiría? Si no están ni dentro de la plancha. Ya les voy a mostrar algo. Fíjense esto. Los pernos están por fuera, están en el borde de la plancha. Esto no puede ser así. ¿Ven? Lo que está agarrando la plancha son las tuercas. Que este gancho sobresale para acá y dice, no, eso no se va a salir del pedestal. Porque evidentemente cuando usted lo construye, lo construirá con el gancho hacia adentro. Eso es una lógica ahí que todos nosotros sabemos, ¿no? Pero evidentemente la proporción de los pernos no está lógica. No puede ser así. Esa distribución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a meternos aquí otra vez. En la 3D. Le doy doble clic otra vez sobre el Steel Connection Inspector. Sí, habría que editar el dibujo en AutoCAD. No te preocupes por eso. Ya en AutoCAD lo que tendrías que darle un mirror y ya que dejar como el bastoncito para adentro. De todas formas, el momento en el que usted ponga eso en un plano y algún tonto lo haga al revés, o sea, no lo haga hacia adentro, ese señor no merece existir. Yo sé que los hay, pero eso es una corrección simple que podemos hacer en AutoCAD. Nadie va a poner un bastón que sobresalga del pedestal y si usted lo ve, por favor, entiérralo ahí mismo en el hueco que esté haciendo para el trabajo que esté haciendo. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer la primera cambio en la placa. Fíjense, ya sabemos que el vertical se está refiriendo a la dirección de las alas. ¿Sí? Cónchale, mira, por más que no se supervise, Omar, yo creo que ningún maestro haría eso. Pero bueno, existen cosas raras en este país. Bueno, vamos al caso de esto. Fíjense esto. Lo primero que tenemos que darnos cuenta que la separación de 450 que tiene la horizontal, fíjense, la horizontal sería de aquí a acá. Vamos a hacer una rayita aquí. De aquí a acá. Tiene una separación de 450. ¿Qué es esta que está acá? No debería ser 450 si el tamaño de la plancha es 450. Entonces, supongamos que vamos a dejar unos 5 centímetros desde el borde del perno hasta allá. Entonces estaríamos hablando de unos 5 y unos 5. Unos 50 y 50 serían 100. Este número fácilmente pudiese ser unos 350 de separación. Vamos a poner 350. Estos que están 70 y 70, fíjense que están muy separados. Entonces, ¿qué pasa? 70. Vamos a hacer un dibujito en planta de esto para que se entienda qué es lo que quiero hacer. Esta fila de pernos con esta fila de pernos la voy a poner a 350. Y estos pernos que están aquí, que voy a considerar 4, veamos el número. Aquí decía que había 70, o sea, 70 más 70 más 70, estamos hablando de 3 por 7, 21, 210. Entonces la separación que había del borde de la plancha de aquí para acá y de aquí para acá en una plancha de 450 era de 120 y 120. ¿Ven? Tenemos una separación muy grande. Entonces, a esto lo vamos a editar de otra manera.
Del primer perno al borde vamos a dar 50 milímetros. 50 milímetros. Y el espacio que tendrá que ser dividido entre tres cosas del mismo tamaño, tres espacios que van a ser iguales, serán 350 entre tres espacios. Eso es tanto como la calculadora. Ya que no lo ubico dónde está. Aquí me están diciendo 116 67. Vamos a ponerle entonces una separación de 115. Un número ahí, pasa que realmente esa exactitud aquí no nos va a importar mucho. 115. 115, 115, él ajustará los 50 milímetros. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo le voy a decir aplicar, para que no haya problema con el maestro de obra y se vuelva loco, ponga sus bastones como le dé la gana. Vamos a suponer que son rectos. Eso también nos va a ayudar en algún caso. Vamos a decirle aplicar. Voy a borrar estas imágenes que hice. Y le digo OK. Ahora sí tenemos algo un poco más lógico, que puede ser lo que queremos hacer, puede ser uno de los requerimientos que tenemos del diseño. Fíjense lo que estamos conversando, de que miren, allí ya está ajustada. Evidentemente hay distancias que no pueden ser inferiores a las otras. Por ejemplo, no podemos poner una distancia, si este perfil es de 220, la distancia entre pernos no puede ser, tiene que ser mayor a 220 siempre, porque ahí sí el espaciamiento, la tuerca y todo eso no se va a poder ensamblar. Eso tenemos que tenerlo claro. Y bueno, pudiésemos, hasta si de ser requerido, nosotros pudiésemos estar poniendo otras filas de otros pernos acá, ¿no? Eso es solamente si es requerido. Esas son cosas que nosotros vamos a ir viendo a partir de nuestros resultados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a borrar esto que está acá. Ahora, a este dibujo que está acá, fíjense que está seleccionado en la ventana del Style Connection Inspector. Él es el que está seleccionado. Y vamos a ver, fíjense que en la parte inferior, acá, se lo voy a marcar, está las fuerzas para el cálculo. Ahí las pueden ver. Está normal 1, momento alrededor del eje J, alrededor del eje Z, alrededor del M, cortes y cortes. ¿Ven? Ahí están todas las acciones combinadas. La única que no esté es la torsión. ¿Sí? Para incorporar las fuerzas en la plancha base, decimos fuerzas en la barra, le damos clic allí y se va a activar un cuadrito. Ese cuadrito que está allí, lo primero que pide es el número del nodo. Ese número del nodo no lo vamos a llenar. Donde dice número del nodo no se coloca nada, porque eso es cuando nosotros tengamos el edificio calculado con robot y queremos ubicar de una vez el nodo donde va a ir la plancha. Pero como no tenemos ese valor, no lo ponemos, quedan 0. Entonces fíjense que allí aparecen unas fuerzas. Esas fuerzas que están ahí son fuerzas que están por defecto. Vamos a poner fuerza normal, vamos a poner menos 5000. Vamos a ponerle 5 toneladas. Eso debe ser bastante pequeño. Vamos a ponerle aquí. Y vamos a poner unos valores aquí
de alrededor del eje 510, eje Y, y que vamos a poner otros 500, vamos a poner números redondos, no pongamos esos números así, 500. Fuerzas cortantes, vamos a ponerlas de 2500 en una dirección y 2500 en la otra dirección. ¿Sí? Vamos ahorita a poner esos valores tentativos. Eso es para que nosotros hagamos una... Recuerden que esos valores igualmente van a tener, vienen de un cálculo estructural, sus reacciones son las que vamos a incorporar allí. ¿Ven? Vamos a borrar estas imágenes y enseguida le digo calculado. Cuando yo digo calcular, calculations, el software automáticamente va a ejercer el valor, va a ejercer el cálculo y me va a dar, me va a lanzar a la página, a la pestaña de resultados. Eso es instantáneo. Apenas calcula, él pasa a la ventana de resultados. Fíjense que en este momento las fuerzas que introdujimos con el diseño que tenemos tienen un 38% de relajación. Eso es el coeficiente de capacidad de esa conexión para esas fuerzas que tenemos allí. En este momento está muy sobrada. Yo quiero que falle. Yo lo que quiero es que falle. Vamos a ponerle una carga más grandes. A ese menos 50, vamos a 5000, vamos a ponerle 50.000. Y esto vamos a ponerle, vamos a todos incorporarles un 0. Yo lo que quiero es que fallen. Recuerden que lo que queremos ver es que fallen y ver cómo podemos resolver eso. Vuelvo a hacer el cálculo. Y allí ya falla. Ese valor de 3,79 lo que quiere decir es que está 3.79 veces mayor la carga que la resistencia. ¿Sí? Lo que estamos hablando es que estamos excedidos casi en 4 veces el valor de la conexión. Ahora, ese 379 puede ser producto de la plancha base, puede ser producto de los pernos, puede ser producto de los tornillos, se puede ser una serie de cosas que es la que quiero que revisemos. Yo puedo ir bajando en mi memoria de cálculo, bajando después que pase toda la información básica del cálculo. Vamos a entrar a la parte de control de resistencia de la unión. Eso es lo primero que vamos a ver. Bueno, fíjense, control de la resistencia de la unión. En la parte de las acciones a las fuerzas normales, fíjense que están acá. El valor es de 0,46. Eso quiere decir que el espesor de 10 milímetros que le puse a la plancha base estaría ok solo si tuvieras la pura compresión. O sea, si fuera solamente una carga axial con 10 milímetros estaría bien. Pero fíjense que cuando G evalúa los momentos alrededor del eje Y es 1.1, y de eso voy a tomar yo nota por acá porque cuando borre un momento acá, momentos alrededor de Y, el valor es 1.1, 1.11, mayor que 1. Pero fíjense que en esa dirección de 1.1 no requiere tanto. La acción no es tanta porque simplemente se ha excedido un 11%. Pero el problema está en Z. Fíjense que en Z es 268 veces. Entonces en momento de valor de Z es igual a 268 veces mayor que 1. Eso quiere decir que hay una dirección
que a pesar que fíjense que las cargas y los perfiles son regulares, una dirección regular, fíjense que necesito más, tengo más acción de momento en una dirección que en la otra. Y eso es básicamente, ¿por qué? Porque los pernos que tengo están puestos en una sola dirección. En una dirección tengo 4 y en la otra dirección tengo 2. Eso es lo que hace que ya la conexión no sea irregular, que sea irregular y que no sea. Eso me produce un 379. Fíjense que este 379 que está acá es el que rige la conexión. Entonces nosotros deberíamos solventar en primera instancia esos pernos, esa plancha base. Si yo llego y continúo, vamos a ver acá más abajo, cizallamiento, nos encontramos que el control de cizallamiento, que es el control de corte de los pernos, también tiene problemas que no chequea. Fíjense, cuando leemos control de cizallamiento es la evaluación del corte que tenemos en los pernos. Entonces fíjense que para la resistencia a la unión al cortante, en la dirección de Y tenemos 0,86%. Y cuando tenemos el de Z tenemos 0,86. El problema es cuando tenemos la acción combinada de los cortes en las dos direcciones. Fíjense que el valor da 1,72. Tenemos dos opciones. En ese caso, o aumentamos el diámetro de los anclajes o incluimos anclajes. ¿Sí? En esta opción yo me tendería a irme más hacia la opción de incorporar unos anclajes, para que como tenemos igual una conexión que es, vamos a decir, simétrica, con carga simétrica, etcétera, yo debería generar que los pernos también fueran simétricos, y de esa manera yo solventaría el problema que tengo de la plancha base de la unión. Esa es una opción. El otro dato que está allí, fíjense, dice soldadura entre el pilar y la pletina de la base. Sería soldadura entre la columna y la plancha. ¿Se acuerda que yo les había puesto 1 milímetro? Evidentemente es un tamaño muy pequeño. Vean los valores que tienen ahí: 232 mayor o igual a 1, 359 mayor a 1, 165 mayor a 1. ¿Ven? Esto es evidentemente porque tenemos un valor de muy pequeño de soldadura. Entonces, ¿cómo hacemos la corrección? La corrección simplemente nos iremos a donde dice Steel Connection Inspector, que es donde está la columna ahí que dice 379 con una X número 2 en la parte superior izquierda. Le doy doble clic sobre ella. Se va a activar la ventana de modificación. Se activa la ventana de modificación de la conexión. Entonces nosotros vamos a proceder a incorporar más anclajes para poder mejorar la acción en la unión. Al incorporar más anclajes, lo más seguro que mejora el control del cizallamiento, y vamos a aumentar el espesor de la soldadura de la columna y la plancha. Vamos a poner, por ejemplo, que en N horizontal vamos a tener 4 también, que los voy a poner a 115 para que sea simétrico y de espacios iguales. Voy a seguir dejando los 3/4. No me voy a meter con el diámetro, vamos a mantener invariable el diámetro para ver cómo reacciona ese cizallamiento que tenemos allí. Y voy a mejorar el welds. Vamos a ponerle unos 4 milímetros, que es la soldadura que tenemos entre la plancha base y la columna. 4 milímetros. Yo le voy a decir OK. Él va a aplicarlo automáticamente. Va a borrar el resultado que teníamos anterior, porque ya no vale. No aplica para esas condiciones que estamos poniendo.
Si yo me voy a la parte de Connection View, a la pestaña Connection View, ya voy a poder ver todos los pernos incorporados de una manera simétrica en la plancha base. Entonces solamente restaría decir fuerzas en las barras. Sí, Fermín, siempre la mantiene constante. Es que desde mi punto de vista realmente es un desperdicio de tiempo estar calculando los cordones de soldadura exactos, porque por lo general el soldador va a poner un cordón completo. Desde mi punto de vista, una cosa es la práctica, una cosa es el cálculo, pero siempre ocurre. Lo que nosotros debemos verificar es si esa soldadura es suficiente. A pesar de que pongan el cordón completo, el tamaño sea, el cordón sea suficiente. Entonces fíjense, aquí presionamos donde dice Force in the bar, donde están todas las fuerzas. Se activaría el cuadrito con las cargas. Ahí vemos otra vez otro menos 50.000, 5.000, 5.000, 2.500, 2.500. Recordemos que la dirección Z debe ser la dirección del ala, corrijo, del alma. La dirección Z es la dirección del alma y la dirección Y es la dirección de las alas. De todas formas, vamos a decir aquí calcular y nos dice que da 3,72 el cálculo. Claro, dicen antes era 3,79, ahora es 3,72. Bueno, ahora veamos qué es lo que lo produce. ¿Sí? Déjame meterme en el chip un momento. Sí, perfectamente. La Z es la dirección del alma, la Y es la dirección del ala. Vamos a los resultados nuevamente. Vamos a ir bajando para acá, para la parte de control de la unión, resistencia de la unión. Acá, fíjense que los valores de 0,46 y 1,1 no variaron en prácticamente nada. Cuando seguimos teniendo el 261 igual y tenemos este valor 3,72. O sea, quiere decir que la influencia de haber incorporado unos pernos no es tan grande para ese momento. Eso quiere decir que la mayor influencia la vamos a tener es cuando lo aumentemos el espesor a la plancha y pongamos rigidizadores, que es lo que tenemos que poner. Fíjense que prácticamente me los estaría pidiendo en la dirección de Z con más fuerza. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Vamos a ver, más abajo tenemos los cortantes. Que anteriormente no chequeaban. Ahora vamos a ver si chequean o no. Control del cizallamiento. Estamos hablando de los pernos. En la dirección de Y tengo 0,69. Aquí estaría bien. Pero en la dirección de la resistencia de corte de Z 0,69. Estoy bien. El problema es cuando haga el combinado de 0,69 más 0,69 igual a 1,39. Fíjense las acciones. Este no chequea. ¿Ven? Fíjense. El problema de la soldadura sigue estando, claro, ha disminuido. Miren que ya con los 4 milímetros que yo le puse, 5 milímetros, no me recuerdo bien, ya mejoró la soldadura, ¿no? ¿Qué toca hacer? Bueno, ya aquí no toca sino volverse a meter en la modificación del plano, o sea, de la conexión,
Ya sabemos que tenemos problemas con los 4 milímetros de soldadura, pero lo principal que vamos a modificar es que en la columna haya rigidizadores. ¿Qué rigidizadores vamos a poner? Bueno, vamos a poner donde más necesita, que es en la dirección Z, que es en la dirección donde está el alma. En la dirección paralela al alma necesitamos rigidizadores. Entonces, en esa dirección, cuando nosotros metemos aquí en la opción de columna, podemos decir dónde van los rigidizadores, la forma que tienen. Vamos a poner unos rigidizadores simples y automáticamente, apenas yo escoja que vamos a necesitar rigidizadores, apenas yo dé clic sobre esta parte, esto es sin break, sin rigidizadores, apenas yo marque aquí, se activará una nueva pestañita que dice stiffeners, que sería rigidizadores. Fíjense que hay tres opciones: stiffeners simples, otros en forma trapezoidal con planchas, y apenas yo marque el otro cuadrito stiffen with top plate, tendría dos planchas, una en la parte inferior y una en la parte superior. Eso ahí cuando damos clic va a ir variando. Voy a poner un rigidizador simple, triangular, más simple de todos. Voy a aumentar el espesor a la plancha base de 10 milímetros, vamos a ponérsela a 20, porque eso es algo que también nos va a ayudar. Y después vienen los rigidizadores. Fíjense, en la columna, en la opción de columna, decidimos poner rigidizadores. Indicamos queremos rigidizadores. Y cuando nos metamos en la subventana de rigidizadores, allí es donde vamos a decir cómo va a ser ese rigidizador, qué elementos va a tener, cómo van a ser, si van a ser la dirección del ala, si van a ser en la dirección del alma, dependiendo de lo que queramos. Vamos a poder optar por determinados valores. Fíjense allí que hay una imagen que dice Stephen Tip. Si yo hago clic y despliego esa imagen, fíjense que allí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 opciones, 7 opciones para colocar el rigidizador. ¿Ven? Fíjense que tenemos rigidizadores. La primera opción es el rigidizador que iría en Z. Si se dan cuenta, fíjense que solamente sería en la dirección del alma. Ahora, ese IS que está ahí, IS, fíjense que estará hablando de la longitud. ¿De dónde a dónde quiere usted ese rigidizador? Vamos a poner 450, lo voy a dejar allí, para que vaya desde el borde de la plancha al otro borde de la plancha. Evidentemente él va a cortar el pedacito que le queda, pero va a ir de punta a punta. 220 de altura, vamos a ponerle unos 200 por si acaso, más chiquito. Eso después nosotros nos vamos a dar cuenta que la altura de ese rigidizador también nos ayuda a tener mejor ayuda, o sea, una mejor, para tener un mejor comportamiento del rigidizador con respecto a la plancha. Esos rigidizadores pues normalmente le ponemos espesores pequeños, vamos a poner 5 milímetros para iniciar. Recuerden que tenemos que buscar que esto sea lo más ahorrativo posible, ¿sí? Eso que llaman vertical cut y horizontal cut es porque como él no es un triángulo exactamente, es como una especie de trapecio. El detalle de esto sería algo más o menos como así. Que va a ser torcido. Esta es una parte y la otra parte.
Este es el horizontal y el otro es el vertical. ¿Eh? Va a depender de la forma. Entonces ahí dice 2 centímetros. Esos 2 centímetros son buenos, al menos que quiera ponerlo netamente triangular y le pondría 0 y 0. Realmente no va a influir nada. Ahora, fíjense que ahora cuando lleguemos y nos vayamos a welds, que son soldaduras, ahora vamos a tener la soldadura para la plancha base y para el rigidizador, para ambos elementos. Vamos a suponer que en la plancha base son 7 milímetros. Que ya sabemos que nos está dando problemas esos milímetros, entonces vamos a ir un poquito más lejos y ponemos los valores. Y esos stiffers 4 milímetros, si la plancha base es de 5, el rigidizador no puede ser de 4, la soldadura vamos a ponerle unos 2 centímetros. Bueno, se le seguiría estando mucho, vamos a ponerle 1. Sí, de todas formas, nosotros esos son valores que vamos a obtener después con los resultados, vamos a poder analizar. Le digo OK, se borrará el cálculo inicial, me vuelve a meter en fuerzas en la base, las barras, le digo calcular y disparará el resultado nuevamente. Ahora el valor que era 3.76, si no mal recuerdo, es ahora 2.26. En ese caso, vamos a ver qué es lo que sigue fregando este modelo, esta conexión. Vamos a la resistencia de la unión. Y bueno, aquí hemos visto un cambio drástico en la resistencia de la unión. Valores que inicialmente este estaba en 1.11 y este estaba en 2.68. Claro, en conjunto siguen estando por encima. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, fíjense que con solamente incorporar unos rigidizadores en la dirección de Z nos ayudó a bajar drásticamente el valor de 2.68 que tenían inicialmente a 0.87. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Para seguir bajando tenemos que hacer que estos valores en conjunto, el de 0.46 más el de 0.87, sean menor a 1, y en ese momento ya habremos solucionado el problema de la plancha base. ¿Ven? Están los valores. Antes el momento en Y era 1.11, ahora es 0.46. El momento en Z era 2.68, ahora es 0.87. Entonces, fíjense, eso solamente fue con la incorporación de un rigidizador de 3 milímetros. ¿Eh? Pero fíjense que este valor que está aquí, 1.33, no es el valor que aparece acá. El valor es 2.26. Eso quiere decir que debemos tener algún otro problema de algún otro elemento que debe estar produciendo 2.26 veces su capacidad. Bajemos un momento. Control de rigidizadores. Vamos para acá arriba. Entonces, cuando vemos el control de los rigidizadores, es donde tenemos el problema. El rigidizador es uno de los que nos está fregando ahora, porque los rigidizadores ahora están vamos a ver cizallamiento, pero no vamos a, aquí está, control de cizallamiento. Fíjense, el control de cizallamiento igualito, seguimos teniendo problemas con los pernos, mucho elemento, pero ya vamos a hacer un caso ahí. Vamos a suponer que los pernos de los que yo dispongo, esos son de 3/4,
Son esos, no tengo más. Son los que tengo. ¿Cómo puedo mejorar eso? Con un elemento abajo de la plancha base. Ya lo vamos a incorporar. Y van a ver cómo cambia este valor. Yo lo voy a poner aquí, cizallamiento. Voy a anotarlo acá. Tiene un valor de 1.54. Vamos con los rigidizadores. Los rigidizadores son muy pequeños. El espesor es muy delgado. El espesor que yo le di es muy delgado. Por eso es que ya yo sé que eso me iba a dar problemas. Fíjense que estas son las formas. Y aquí estos están los 1.64. Vamos a poner aquí rigidizadores. Tiene una capacidad de 1.64. Eso cuando yo varíe el tamaño del espesor de ese elemento va a cambiar. Las soldaduras entre la pila y la plancha base ya casi hay que ponerle más soldadura, pero yo sería partidario de vamos a solucionar primero los controles de esto, tanto de los rigidizadores como de los otros elementos, que eso puede solucionar el otro problema. Y acá cuando vamos más abajo hay un valor que siempre tenemos que buscar, que es ese 226 que tenemos arriba. Significa que alguno de estos elementos falla por 226 y ese es el que predomina en la falla. Y en este caso es la soldadura horizontal del rigidizador. ¿Qué quiere decir? Que el rigidizador tanto en horizontal como en vertical le puse muy poquita. Eso tenemos que ahorita alterar la soldadura del rigidizador para poder ver que eso debe cambiar. Vamos a poner aquí, al cambiar las soldaduras es 1.86 para la soldadura vertical y 2.26 para la soldadura horizontal. ¿Estamos claros allí? Ya aquí simplemente ahora lo que toca hacer es una corrección, volver a hacer doble clic en la plancha, en la conexión. Vamos a los rigidizadores, eran de 5 milímetros, vamos a hacerlos de el doble, 10 milímetros, para poder incorporar más datos acá, el doble de la plancha. Para los anclajes vamos a suponer que no solamente tenía esos anclajes de, es más, fíjense, voy a bajar los anclajes de 3/4, los voy a bajar a 5/8. Eso quiere decir que el control del cizallamiento debería ser mayor, o sea, el número debe ser más grande porque en vez de aumentar el área la estoy disminuyendo, pero le voy a incorporar ojo, lo que le estoy diciendo, voy a disminuir el diámetro del perno. Entonces, para quitarme ese problema del área, que de aumentarla la estoy disminuyendo, le voy a incorporar un wedge, que va a ser un elemento que va a ir soldado por debajo de la plancha base para ayudar al corte. Ese wedge le voy a decir que es un perfil, y que va a ser un perfil que yo tengo por aquí guardado. Por ejemplo, el más chiquito que tengo es el IPN 120. ¿Por qué? Porque yo voy a suponer que me va a quedar pedazos de ese IPN 120, que lo voy a poder reciclar, en otras palabras. Le voy a decir aplicar, le voy a decir que es de acero a 36 porque ese perfil viene siempre en esa resistencia la mayoría de las veces, y le voy a decir que apenas voy a querer ahí dice 10 centímetros 10 centímetros por debajo de la plancha base de un perfil IPN 120. Cuando le diga welds, que vamos a ver las soldaduras, fíjense ahora que me pide soldadura en la plancha. Voy a poner 10 milímetros. 10 milímetros de soldadura.
o vamos a dejarle los mismos 7 milímetros. Soldadura del wedge, esos 4 milímetros es bastante poco, vamos a ponerle 5 milímetros. Y los rigidizadores, que ahora son de 10 milímetros de espesor, le vamos a poner 5 milímetros de espesor de soldadura. Fíjense cómo vamos a ahora incorporar soldaduras en los otros elementos que estamos colocando. ¿Qué queda? Decirle OK, borra, vuelve a poner fuerzas en la base, volvemos a calcular y hemos disminuido el valor que estaba en 2.26, ahora está en 1.32. Tendremos que ir ver más abajo para ver qué puede ser lo que estaba ahora produciéndose. Bueno, el 1.32 realmente sigue siendo por la plancha base, que todavía me da problemas. De resto, todo lo demás cizallamiento y soldaduras. Fíjense que ahí ya hay que ver unos ajustes, tanto en la plancha base, que podemos aumentar el espesor de la plancha base, que eso es lo que produce el control de resistencia a la unión. Vale, yo me voy a meter aquí nuevamente, vamos a modificar la plancha base de 20 milímetros, vamos a ponerla de 25 milímetros. Sigo teniendo problemas con las soldaduras, vamos a ponerle 7 milímetros a todas esas soldaduras. El wedge se quedó un poquito pequeño, bueno, voy a dejarlo así para que podamos ver de allí ese resultado. Voy a darle OK, vuelvo a calcular la fuerza sobre la base y apenas bajé un poquitín. Ahora 1.32, ahora es 1.31. 1.31 sigue siendo problemas de momentos. Plancha base, control de cizallamiento, el perfil se queda pequeño. Y a todos los demás, si son 7 milímetros las soldaduras. Esta optimización que yo estoy haciendo, que no lo están pudiendo llevar rápidamente con el internet, esto igualmente queda grabado y ustedes van a poder verificar realmente lo que estoy haciendo paso por paso. El cizallamiento es 1.21, antes era 1.54. Sí, vamos a ver, fíjense que a pesar si prestamos atención a ese valor de ahora del control del cizallamiento, anteriormente en la otra fase teníamos un valor de 1.54, ciertamente ha bajado, pero el hecho no es simplemente el hecho que haya bajado, sino que bajó cuando incorporé yo un perfil de acero y disminuí el tamaño de los pernos. Entonces puede ser que si yo pongo un perfil de acero más grande, el valor que está bastante cercano, está en 1.21, está bastante cercano. Yo creo que poniendo un perfil mucho más grande haríamos llegar a ese valor a por debajo de 1 y chequearía el cizallamiento. Fíjese cómo, a pesar de que disminuir el diámetro de los pernos, sigo teniendo un control de cizallamiento bastante bajo porque le incorporé un elemento adicional. Vamos a ver aquí, más abajo tengo, vamos a ver problemas con la soldadura todavía de la platina. Vamos a solucionar la plancha resistencia a la unión, es la plancha base. Seguro habrá que poner un calibre mayor. Realmente 10 milímetros no va a ayudar mucho a la plancha o tan sencillo cambiar el tipo de conexión. Vamos a meternos acá,
Nuevamente vamos a ver, voy a cambiar el IPN 120, lo voy a poner un IPN 140 de wedge para que ayude al corte, al cizallamiento. Los rigidizadores vamos a hacerlos posiblemente un poquito más alto para que ayude aún más, y vamos a darle un poquito más de espesor, de unos 15 milímetros de espesor. La soldadura de la plancha de 7 vamos a ponérsela de 9 milímetros para ver cómo mejorará. Fíjense, vamos a hacer unos cambios, unos pequeños cambios. Le digo OK, fuerza sobre las barras, vuelvo a calcular 1.29. Está bastante fregada la cuestión, ¿no? Vamos a ver qué es lo que hace. Sí, el control de la resistencia, esos rigidizadores son muy poquitos. El control de cizallamiento bajó un poco nada más, 1.14. Posiblemente si hacemos ese pedacito más de 10 centímetros ayudaría. Ya no tenemos problemas en las soldaduras. ¿Eh? Todo esto ya vamos a ver acá. Rigidizadores. Vamos a ver si le cambio la forma al rigidizador. Ayudaría. Eso es suficiente. Hacemos un rigidizador más grande. Vamos a hacerlo del mismo espesor de la plancha base, de 25 milímetros, y lo vamos a poner como que si fuese un triángulo, 450 y 450. Vamos a darle un poquito más de tamaño acá, 50 y 50, para mejorarle la forma al rigidizador. Esa es una buena opción. Me estás diciendo que podríamos aumentar el tamaño de la plancha base. Tendría mayor área para repartir los esfuerzos. Si fíjense que ellos dicen mayor compresión, pero realmente lo que estamos es que el perfil me está comprimiendo la plancha. Entonces tenemos que evitar que eso ocurra, y eso se distribuiríamos a mayor fase, ¿no? Y este wedge vamos a aumentarle de 10 centímetros, vamos a aumentárselo a 15 centímetros para ver qué ocurre. Vamos a decirle OK. Fíjense que ya esto aquí es buscarle la vuelta al cálculo hasta que nos dé el número 1.24 todavía. Yo creo que las recomendaciones, vamos a ver, seguimos teniendo el problema de la plancha, pero ya no tenemos problemas de ningún otro tipo. Fíjense que ya el control de los, vamos a ver, control del cizallamiento y de los rigidizadores, los voy a poner en pantalla. Ya no tenemos problema con eso. Control del cizallamiento, estamos a 0.94. Eso quiere decir que con un perfilito allí podríamos solventar el problema de los pernos pequeños, con un pedazo de perfil que puede ser de reciclaje que estemos usando en la obra. El control de los rigidizadores, miren, los rigidizadores está bastante bueno, 15% apenas, bastante grandes más bien. Y después vienen las soldaduras. Aquí también creo que nos excedimos un poco con el rigidizador, pero seguimos teniendo problemas con la plancha base. Vamos a seguir la recomendación que están aquí aportando ustedes. Evidentemente, cuando nosotros agrandemos la plancha, tenemos que también agrandarle la extensión de los pernos. Ya no va a estar la misma separación. Eso va a ayudar evidentemente al momento sobre la plancha, porque simplemente vamos a estar alejando los momentos. Vamos a suponer que tenemos el mismo pedestal de 500 y podemos hacer una plancha, vamos a hacerla de 500. Vamos acá otra vez.
Vamos a suponer que la plancha, en vez de 450, es de 500 por 500. El pedestal, que era de 500, sigue estando de 600, corrijo, está bien. Y vamos a los anclajes, los anchors, ya no van a ser 115. Ya estos serían a 130. Bueno, no va a ser mucha la diferencia. Le decimos OK. Volvemos a calcular. Volvemos a solucionar acá. Y ya bajó de 1.24 a 1.20. Sí, bajó un poquitín. ¿Ve? Esas son las cosas que nosotros tenemos que ir buscando hasta darle la solución. ¿Ve? Es la control de la unión. Seguimos, ya todo lo demás está verificado. Habla del pilar en compresión. Eso es una parte de lo que tenemos allí. Claro, eso también es por las cargas que yo puse, que no están muy descabelladas tampoco, pero es cuestión de meterse de nuevo y vamos a ver, posiblemente aumentándole el espesor de la plancha, pero ya sabemos que es algo con respecto a la plancha. Vamos a poner que es una plancha bastante gruesa, esas son 2,54 centímetros. Vamos a ponerle que son de 5 centímetros. Vamos a ponerle una plancha gigante, 50, para que veamos qué ocurre. Voy a suponer una plancha más grande. Voy a decir aplicar, le digo OK, vuelvo a calcular y verificamos de nuevo. 1.31. Fíjense que ahora ocasiona un problema mayor. 1.31. Qué extraño. Esos también son cosas que uno de por poner valores así totalmente locos. Si el problema es ese, cuando uno no se puede poner tampoco a los extremos, porque si no entonces empieza a fallar por cualquier otra razón. Vamos a ponerle 30 milímetros, o mejorar el acero. Esa es otra cosa que pudiésemos hacer. En vez de ser un A36, pudiésemos usar un A572. Vamos a poner un grado 60, un A500, un A572 grado 60 nos serviría. Y vamos a poner los mismos 25 milímetros. Le voy a aplicar, le digo OK, fuerzas en las barras y queda en el mismo 1.24. Vamos a ver qué pasa acá. Sí, ese 0.91 de acá es el que está más cercano, es el que friega acá, ese rigidizador. Voy a aumentar la resistencia al rigidizador. O sea, fíjense que todo esto es un trabajo ya interactivo. El rigidizador que estaba bastante por allí, vamos a ponérselo del mismo material del plancha top plate, o no se lo ponemos triangular, sino lo ponemos como un trapecio. Esa es la solución, un trapecio. Realmente ese es un trapecio. La solución es un trapezoidal, estoy casi seguro. Y si no, bueno, vamos a ponerlo en la misma condición de la 36. Voy a ponerlo todo igualito a 36, pero fíjense que ahora voy a usar una opción diferente. Le voy a decir aplicar acá, le digo OK, vamos a calcular
Y esa era la solución perfecta. ¿Sí? 0,94% el cálculo. Y les voy a poner la vista 3D para que sepan qué fue lo que ayudó a que el resultado fuera el resultado final, fuera el correcto. Fíjense que este es un trabajo que realmente tenemos que ir revisando poco a poco para poder ir verificando que todo quede correcto, construible y de una manera económica. ¿Sí? Fíjense que constantemente toda la revisión siempre decía que tenemos momento en la plancha, momento en la plancha, momento en la plancha. Aumenté el tamaño de la plancha a 500, no me dio igual. Aumenté el espesor de la plancha a 50, no da igual. Fíjense que a veces las soluciones no están en aumentar el tamaño del elemento, sino incorporar un elemento. En este caso se incorporó el rigidizador que iba en la dirección Z, pero como estamos usando uno solo, que era un solo triángulo, porque iba adherido a las alas del elemento, yo cambié ahora, en vez de usar la primera opción, que se las voy a marcar por acá para que vean. Cuando me pongo en el column, en vez de usar el simple, uso el trapezoidal. Que entonces el trapezoidal, como no puede ir en una sola dirección, no puede haber uno nada más, pues tiene que haber dos. Entonces al haber dos, estamos colocando mayor rigidez en esa dirección Z, que era donde yo necesitaba que la plancha no pandeara, que no se generara la compresión en la plancha por efecto del momento que estamos incorporando. Entonces, al yo decir que vamos a utilizar la solución de rigidizadores trapezoidales, como el que están viendo en pantalla ahí, fíjense ya, tiene que estar atento de que esos rigidizadores no choquen con los pernos. ¿Ven? Usan la segunda opción. Además, esa conexión es un poco más económica. ¿Por qué? Porque estoy usando pernos de 5 octavos en vez de ser los pernos de 3/4. Solamente que le incorporé un elemento adicional a esa plancha base que iba a estar embutido ahí en el pedestal, o con el ground va a tener 15 centímetros ahí de espacio para ponerlo, ¿sí? Para ayudar al corte. Y eso es un material reciclado, eso lo podemos sacar 15 centímetros de tubo de cualquier elemento, de la correa que estemos poniendo por allí en esa estructura, o de un elemento, nos va a servir para eso. ¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta. Fíjense que esto es un trabajo repetitivo. Si quieren ustedes pueden repetir el ejercicio como lo hemos puesto acá, con esas mismas cargas, o con unas diferentes, y lo pueden ir cambiando, y la idea es que ustedes vayan hallando la lógica de el cambiar una sección o el cambiar de incorporar un elemento, aumentar el material, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense allí ya que cuando yo le digo trapezoidal, ya la forma de la disposición de los elementos rigidizadores cambia. Ya no necesariamente tiene que ser triángulos ni nada por el estilo, sino que ya es un trapecio que puede estar en una dirección o en la otra, o se pueden estar cruzando. Y eso solamente se activará ahí cuando diga column stiffer de forma trapezoidal. Exacto, aquí está una muy buena opción que tiene. Ir practicando con el modelo que hicimos, con el modelo que les envié. Perfectamente, cuando ya calculen las reacciones, saquen el combo de diseño y usen las cargas máximas para cada punto, y así diseñan una sola plancha base para todo el edificio.
¿sí? Esto es algo que hay que practicarlo. Es bastante simple, pero fíjense cómo nos va a ayudar el hecho que podamos poner los resultados en español. Si ponemos los resultados en español, vamos a poder ir viendo nuestra memoria de cálculo e ir viendo cuándo no chequea y por cuál es la cosa que no chequea. Y entonces nosotros podremos atacar ese evento. Lo que les está comentando los revisadores. Bueno, los revisadores tendremos opciones también que nos pueden ayudar. Es más, hay una solución aún más extrema. Miren, la tercera solución dice trapecios con triángulos. ¿Alguna pregunta? O sea, todo está bien, todo está correcto. Esto es práctica, 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 práctica. De verdad que a veces es bastante tedioso, pero les puedo asegurar que es más fácil hacer esto que hacer el cálculo a mano o programando una hoja de Excel, ir verificando los casos, verificando si se chequeó o no chequeó. Eso no es nada fácil tampoco. Recordemos después que tenemos beneficios como de todas las opciones que están allí. Además tenemos el shift, tenemos los planos que los podemos sacar del software, una vista 3D, fíjese una imagen de cómo va a quedar la conexión para que usted la pueda incorporar en la memoria de cálculo y nadie le quepa duda que usted mandó a poner dos trapecios en esa dirección, que si alguien llega y lo suelda distinto no va a tener la excusa. Estos software nos van a generar muchas ventajas en distintas cosas. Bueno, si no tenemos ninguna pregunta, por hoy vamos a dar terminada la clase. Los otros elementos que tenemos que verificar no nos va a dar chance en el tiempo que tenemos. Y el día de mañana no vamos a estar haciendo este mismo procedimiento de estar atrás adelante, porque realmente las planchas base son las más difíciles de interpretar. Y ya cuando ustedes ya saben cómo se aplicaría, ya no tiene que poner. No, los detalles de la soldadura no están incorporados en la imagen y no recuerdo si en el plano no, en el plano tampoco. Esos detalles de soldadura habría que incorporarlos de una manera manual en el plano de AutoCAD. La especificación, pues, porque recuerden que ahí tendríamos que poner si es de filete o no, y eso es un plano mucho más complicado. Para eso podemos usar el AutoCAD Structural Detailer A0 y ese sí los incorpora. Ok, entonces como les decía, mañana vamos a chequear los otros elementos de las conexiones, se los voy a presentar uno a uno y después quedará la forma de trabajar exactamente lo mismo. Revisar, corte, perno, soldadura, y después le tocará a ustedes estudiarse esta parte. ¿Estamos bien? Ya mañana les voy a incorporar el video pasado y voy a hacer lo posible de enviarles el video de hoy también. Entonces, bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, alguna duda, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego y hasta mañana.